Bueno chicos, estamos en la clase del miércoles 14 de octubre y tenemos una clase de geometría, ¿sí? En este caso, primero quisiera que tengan en cuenta esto antes de avanzar, ¿sí? Hay algunos conceptos que debemos tener en claro, como estuvimos hablando en la videollamada, ¿sí? Ya tienen que tener clara la diferencia entre recta, semirrecta y segmento. Recuerden, la recta no tiene ni principio ni final, la semirrecta tiene principio pero no final y el segmento tiene principio y final, ¿sí? Luego, recuerden que también el vocabulario propio de geometría, si yo les muestro una figura geométrica, por ejemplo, no hablamos de puntas, sino que hablamos de vértices, ¿sí? Recuerden que el punto que une los segmentos se llama vértices, ¿sí? Estas no son líneas, estas líneas de acá, sino que les vamos a llamar lados, ¿sí? Y recuerden que la amplitud de los dos segmentos va a determinar el ángulo, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es esto de paralelas, perpendiculares y oblicuas, ¿sí? Que también lo hemos visto en clases pasadas. Recuerden que cuando tenemos dos rectas que si las prolongamos no se van a chocar, se trata de paralelas. Las perpendiculares se cortan formando ángulos de 90 y las oblicuas también se cortan pero no forman ángulos de 90, forman ángulos obtusos y agudos, ¿sí? Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es la clasificación de los ángulos. Repásenlo: agudo, llano, obtusos y rectos, ¿sí? Está todo en las clases anteriores, así que peguen una repasada antes de continuar, eso les va a venir bien. Y ahora sí, vamos a ver que la actividad del día de hoy, la 1 y la 2, se trata de ángulos. En el primero tenemos que medir ángulos y en el segundo tenemos que construir ángulos. Yo acá les dejé un recordatorio de la forma de usar el transportador para hacerlo, ¿sí? Fíjense que observen su transportador, van a ver que tienen una pequeña marquita, ¿sí? En el centro del mismo. Ahí ustedes tienen que ubicar el vértice del segmento en el que tienen, ¿sí? Tienen que ubicarlo ahí que coincide con esa marquita. Y el borde de su transportador tiene que coincidir con el segmento, ¿sí? Ahí van a ubicar el número 0, van a ver el 0 y el 180. Ustedes van a ubicar el 0 y de ahí van a empezar a contar para ver cuántos son los grados que va a tener ese ángulo, ¿sí? Así que recuerden, acá tienen un par de ángulos para medir. Si toman el primer ángulo, recuerden ubicar la marquita del transportador que coincide con el vértice. El borde del transportador tiene que coincidir con el segmento, ¿sí? Entonces van a ubicar el transportador más o menos de esta manera, ¿sí? Ahí van a ubicar el 0 y van a empezar a contar. Se van a encontrar con dos cuestiones acá, que les va a decir que mide 30 grados y 150 grados. Esos son los números que van a encontrar en su transportador. Y acá tienen que pensar un poquito. Si yo veo este ángulo, se trata de un ángulo agudo, entonces tiene que ser un ángulo menor de 90. Obviamente tengo que tomar el 30 como referencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta si tomo el 30 o el 150? Primero por sentido común, viendo si es un ángulo agudo o un ángulo obtuso. En este caso es agudo, por eso voy a optar el 30. Y la otra, como les decía, es ver los números. Si ustedes van a tener el 0 acá, empieza a contar de 0 a 180 y acabe de 180 disminuyendo, si vos empiezas a contar, siempre tenés que empezar del 0, no del 180, y ahí va subiendo hasta llegar al 30. ¿Por qué sale el 150? Ya lo hemos explicado anteriormente. Porque si vos tendrías que haber medido este otro ángulo que está acá, ¿sí? Tendrías que haber empezado a contar del 0 de acá, que va a crecer, crecer, crecer hasta llegar a 150. Es obtuso, se pasa de 90. Por eso tienen las dos numeraciones, porque puedes medir uno u otro ángulo. Tenés que fijarte de esto que te digo, si es agudo u obtuso. En este caso mide 30 grados, entonces el ángulo A mide 30 grados. Así van a hacer con el resto de los ángulos, ¿sí? Recuerden, este sin medir, yo ya sé que me va a dar más de 90, este también me va a dar más de 90 porque es un obtuso, y este, aunque parece recto, no es recto, ¿sí? Fíjense que este un poquito se ha agarrado, es más agudo, así que cuando lleguen acá se van a encontrar que puede medir o 95 u 85, fíjense por cuál optarían ustedes. En el caso de construir, exactamente igual, ¿sí? Recuerden, tenemos el segmento, si yo tengo que ahora, no tengo acá ángulos dibujados, sino que acá yo tengo que dibujar el ángulo. Voy a trazar entonces el primer segmento, voy a ubicar el transportador, marcar 55 y fíjense que me va a pasar lo mismo. Tengo que marcar un ángulo de 55. Cuando yo apoye mi transportador voy a encontrar que el 55 está acá y que el 55 también está acá. Entonces, ¿cuál voy a optar de los dos? Si yo opto por marcarlo acá, me voy a dar cuenta que me va a quedar un ángulo obtuso mayor de 90, entonces no puede ser 55. Debo tomar sin lugar a dudas este de acá, marcar acá, y ahí voy a tener mi ángulo agudo de 55. Si yo veo el 0 que empiezo a contar, empieza acá, 0, 10, 20, 55, no empiezo a contar del 180. Si yo hubiese medido este ángulo de acá, ahí sí empezaba con la numeración que empieza en 0 de este lado, ¿sí? Entonces marco el 55 y ahí tengo mi ángulo, ¿sí? Siguiendo esa técnica van a poder dibujar estos 8 ángulos que les planteo acá, ¿sí? Marquen entonces el segmento, ubiquen el transportador, marquen 20 grados fijándose que les quede un ángulo agudo y ahí van a hacerlo.
Esa sería la actividad 3. La actividad 4 van a elegir 4 de esos ángulos que dibujaron recién y a 4 de esos ángulos le van a dibujar la bisectriz. ¿Sí? Yo, por ejemplo, voy a elegir el 110, el 52, el 76 y el 160. ¿Sí? Esos son los que yo elegí. A esos ángulos que yo dibuje les voy a trazar la bisectriz como vimos en la clase pasada. Ustedes elijan los 4 que más quieran. ¿Sí? La actividad 5 es la más fácil de todas. Tienen que dibujar con rojo 2 rectas que sean paralelas, con verde 2 oblicuas y con azul 2 perpendiculares. Así que recuerden lo que hablamos sobre eso. Verdadero o falso tienen acá un par de frases sobre ángulos rectos, agudos, obtusos, llanos, y usted tiene que poner verdadero o falso. Les doy una pista, hay 2 que son verdaderos y 2 que son falsos. En el número 7 tenemos que observar este dibujo que tenemos acá y marcar con verde 2 pares de segmentos paralelos. Por eso tengo que tener bien en claro qué significaba esto de paralelo, oblicuo, perpendicular, ¿sí? Por ejemplo, un buen ejemplo sería marcar este y este. Ahí ya tengo un par y como tengo que marcar 2 pares, puedo marcar, no sé, por ejemplo, este con este. Son 2 segmentos que si uno los estira no se van a chocar, al igual que este, ¿sí? Entonces ahí marqué 2 pares paralelos. Recuerde que el perpendicular hacía cortes en 90 grados. Entonces yo los voy a marcar uno, por ejemplo, puede ser este y este. Tenemos ahí cortes de 90 grados, ¿sí? Eso lo pueden dejar marcado en rojo. Luego tenemos con azul 2 segmentos consecutivos. Los segmentos consecutivos son 2 segmentos que están unidos por un vértice. Yo acá tengo un segmento que empieza acá y termina acá, ¿sí? Ahora, si desde donde empieza otro segmento, que puede ser así, puede empezar otro segmento bien derecho también, ¿sí? Puede empezar otro segmento que sea así, ¿sí? Mientras estén unidos por un vértice, van a ser consecutivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se me ocurre que puede ser este segmento de acá y este segmento de acá, ¿sí? Están unidos por un vértice, eso sería consecutivo, ¿sí? Puede ser este segmento de acá y este segmento de acá, también serían consecutivos, ¿sí? Y por último, con naranja, tienen que marcar 2 pares de segmentos consecutivos y que a la vez sean oblicuos, es decir, que no sean perpendiculares que formen 90, sino que sean oblicuos. Si yo les voy a marcar uno, ustedes marquen otro. El techo de la casa les va a ayudar mucho. Por ejemplo, si yo marco este de acá y este de acá, son 2 segmentos que son consecutivos, no son perpendiculares, ¿sí? De todos tienen que marcar 2 pares, así que traten de marcar algunos diferentes de los que yo he marcado, así pueden practicar mejor. Y la actividad 8, la última, tenemos que ver, que acá tenemos una cartulina que se le han hecho estos cortes que vemos acá, y tenemos que hacer 2 cosas. Por un lado, hallar el valor de los ángulos, es decir, poner el transportador y medir, y por otro lado, clasificarlos, ¿sí? La clasificación es muy sencilla, se puede hacer sin medir siquiera. Yo, por ejemplo, veo el ángulo A, que es este ángulo que está acá, ¿sí? Y me puedo ver claramente que es un ángulo que es menor de 90 grados. Esto claramente es un ángulo agudo. Entonces acá voy a poner que el A es un ángulo agudo, ¿sí? Por ejemplo, puedo ver que el C claramente es un ángulo recto, ¿sí? Puedo ver, por ejemplo, que el H es un ángulo obtuso, se pasa de 90. Entonces así tengo que ir poniendo cada letra si es agudo, obtuso o recto, ¿sí? En el caso del llano, que no hay ninguno que sea llano solamente, pueden hacer combinaciones. Yo, por ejemplo, encontré un ángulo llano acá, ¿sí? Yo veo que, por ejemplo, la E junto a la H, las dos juntas forman un ángulo llano. Entonces, E y H juntas, forman un ángulo llano. Y bueno, hay 2 más, ustedes fíjense si las pueden encontrar, ¿sí? Y bueno, van a ir buscándolos así. Esa sería la parte de clasificar, pero también tengo que hallar el valor de los ángulos. Así que tienen que poner su transportador y decir cuánto mide A, cuánto mide G, cuánto mide B, cuánto mide D y C, ya lo sabemos, como son ángulos rectos miden 90 cada uno, ¿sí? Cuánto medirá H, cuánto mide F y cuánto medirá la E, ¿sí? Eso es todo lo que tienen para hacer el día de hoy. Les mando un beso enorme.